de convivir con su papá, de haber vivido con su mamá. Esa podría ser la historia suya. Esa es mi historia. Y podríamos pasarnos la vida quejándonos por el padre que no tuvimos. Podríamos pasarnos la vida lamentándonos por la madre que no tuvimos a nuestro lado. O podríamos pararnos y meditar qué tiempo le estamos regalando a nuestros hijos y a Dios. Tal vez tú te has quejado tanto de lo que no hizo tu padre contigo, que de tanto quejarte estás haciendo lo mismo o peor que tu padre. Mucho tiempo de mi vida me la pasé amargado, lamentándome por no haber tenido a mi padre a mi lado, por no haber tenido a mi madre. Yo no crecí, yo no viví con mi mamá. Yo tengo mi madre, ella vive, pero yo no viví con ella. Desde los 8 años yo no vivo con ella, desde los 5 años no vivo con mi padre, no sé dónde está. Sé que vive en México, pero no sé dónde está en este momento. Y muchos años de mi vida me la pasé lamentándome porque mi padre no había estado a mi lado, porque mi padre no había estado ahí. Pero eso me hizo descuidar mi presente, eso me hizo ignorar mi presente. Y me hizo ignorar que estaba dejándoles la misma herencia a mis hijos. Es difícil para un padre abrazar a su hijo y decirle te amo, te quiero. Es difícil. Es bien fácil decir que yo quiero a todos mis hijos, pero abrazarlo, que lo abraces y que le digas en su cara te amo, hijo. Dime en qué te puedo ayudar. Que tomes un tiempo de tu agitado día para estar con él, para escucharlo, sentarte nada más a escucharlo. Gracias al Eterno, Dayana tiene una característica. Soy tu hija, te estoy hablando, ¿qué no me oyes? Y hace que deje a un lado mi trabajo para, a ver, dime, te escucho ahora. Pues nada más tiene que decirte que eres mi papi. ¿Qué no puedo decirte eso? Vale. Un día yo estaba orando, Señor, ¿qué voy a predicar? Señor, ¿qué voy a predicar? Y como que yo estaba batallando mucho para entrar a la presencia de Dios. Y llega la Sher, papito, papito, papito. Y yo, espérate, mija. Escúchame, soy tu hija, ¿qué no me oyes? Ah, bueno, pues, ¿qué pasó? Nomás vine a decirte que soy tu hija, pues, se va. Ya iba yo a poder negar. ¿Para eso me quitaste el tiempo? Y Dios me dice, si tú fueras como esta niña, que nomás llegaras, papi, soy tu hijo. Vine a decirte esto. El problema es que queremos entrar como todo religioso que se acostumbra, Padre del cielo. Tú que estás en la tierra, en el cielo y en todo lugar, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria. Y si no hacemos eso, ya no podemos entrar a la presencia de Dios. Se nos olvida cuando cantamos esos cantos, cuando están cantándose, sentimos hermosamente la presencia de Dios, pero se nos olvida, es puro cantar. Prácticamente nada vivir. Jonathan, pon atención, hijo. Esta predicación es especialmente para ti, hijo. Son las recomendaciones de un padre antes de morir, antes de partir. Pero a la vez quiero que quede para todos ustedes como las recomendaciones de un pastor. ¿Qué querrías tú para tu hijo? Si tú fuera tu último día de vida, como lo fue el día de Jacob, como lo fue el día de David, y de pronto tú tienes solamente un día para decirles a tus hijos cómo quieres que ellos vivan.
Tienes un solo día para decirle a tu familia cómo quieres que ellos se comporten. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu recomendación? Hijo, ahorra mucho dinero porque la crisis que viene va a estar más dura que la que yo pasé. ¿Cuál sería nuestra recomendación para nuestros hijos? Bueno, el día de hoy yo les tengo una recomendación. Es para cada uno de ustedes, pero especialmente es para ti, Jonathan. Pon atención, hijo. Nuestra porción del día de hoy, nuestro estudio de hoy, se llama Recomendación de un Padre antes de partir. Bendito el nombre poderoso del Señor. Nuestra porción semanal se llama Vayehi, que quiere decir y vivió. Es de Génesis 47, 28 al capítulo 50, verso 26. Sin embargo, nosotros vamos a leer el día de hoy la porción de los profetas. Bendito sea el Eterno. ¿Ya está todo listo, no? ¿Ok? Capítulo 2 de Primera de Reyes, vamos a leerlo, por favor, léalo conmigo. Y dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir, ¿y qué hizo? Y ordenó a Salomón, no le pidió de favor, mi hijo, si quieres. Una orden es una orden. ¿Qué dice la Biblia acerca de tus padres, Jonathan? Honra. ¿Para qué, hijo? Este es el primer mandamiento con promesa. Una manera de honrar a tu padre no es llevarle flores a la tumba. Olvídate, eso es tal vez cargo de conciencia. Una manera de honrar a tu padre es obedeciendo lo que es recto. Porque hay cosas que a veces nuestro papá nos podría ordenar o decir si no está consciente de lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que tu padre te puede decir que no están muy de acuerdo. Sin embargo, escucha cuando te da un consejo. Él ya vivió la vida. Él ya sabe mucho más que tú. Y tu padre va a procurar tu bien. ¿Tienes algo de tomar? Denles algo de tomar, háganles algo. ¿Sí? Tu padre va a procurar tu bien. Tu padre no procura tu mal. Entonces, ¿cuál es la manera de honrar a nuestros padres, Jonathan? ¿Beto, usted está de acuerdo con él? Hermano Emilio. Dele gracias a Dios por ese privilegio. Cuando yo lo oigo decir mi padre, quisiera estar. Dele gracias a Dios por ese privilegio que usted tiene de haber convivido con su padre, una buena armonía, una buena relación. Pero eso tiene que hacerle ver que usted tiene hijos con los cuales cultivar una mejor relación posible que la que usted hizo con su padre. Y le ordenó a su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es la primera orden que le da? Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. ¿Cómo los vas a guardar, Salomón? De la manera ¿qué les he dicho una y otra vez en este lugar? ¿Papelito? Habla. Es que dice el pastor fulano, a mí no me interesa lo que diga el pastor José Martínez. Tiene que importarle a usted lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. No en el libro 20 maneras de progresar. No, tiene que importarte lo que está escrito en la ley de Moisés. De la manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿para qué? ¿Para qué te encargo esto, Jonathan? ¿Para qué te pido esto? ¿Para qué te ordeno que andes en la Torah del Eterno? ¿Para qué? Y en todo aquello que emprendas. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos hijos fracasados? Porque no les hemos enseñado el camino de la Torah, el camino de Dios, el camino de la bendición. Por esa razón llegamos a tener hijos de las cuales nos jalamos los cabellos todos los días de nuestro. Hay noches que el padre y mamá no duermen por estar pensando en el hijo. ¿Dónde estará? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué está sucediendo? Usted que tiene a sus hijos todavía aquí, dale gracias a Dios. Amén, así es. Amén. Agradézcale al Eterno. Amén. Y los que no están aquí, pídale al Eterno que los vuelva a Él.
Amados hermanos, para que confirme el Eterno la palabra que me habló. Dios le dio una promesa a David diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y con toda su alma, jamás faltará de ti varón en el trono de Israel. Dios me dio una promesa, Jonathan, que iba a ir a predicar a muchos lugares. Y antes de que tú nacieras, antes de que el médico nos dijera que tú eras un niño, yo ya sabía. Ya teníamos el nombre, porque Dios ya nos había dado tu nombre, ya nos había dicho quién tú eras. Pero me dio una promesa, dice, si tú andas delante del Eterno, si tú te preocupas por las cosas del Eterno, entonces Él va a confirmar su palabra que nos dio. Hermana Idalia, si yo no estoy un día, recuerde esas palabras. Recuerde que Dios nos dio un hijo para que predicara su palabra. Ahora le da algunas recomendaciones como hombre viejo, como hombre de sabiduría. Tú sabes lo que me ha hecho Joab. Joab era el general del ejército de David, hijo de Sarbia. Lo que le hizo a dos generales del ejército de Israel, hizo dos cosas que no se tenían que hacer. Lo que le hizo a Abner, este era un general del ejército de Saúl. Abner, el hijo de Ner, Abner es padre de solamente Ner, entonces, pero este era hijo de Ner. Y a Amasa, Amasa era otro general del ejército de David. Amasa era hijo de Jeter, a los cuales, ¿quién los mató? Joab. Derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. O sea, hizo algo que no se tenía que hacer, mató cuando no era momento de matar. ¿Y qué dice? Poniendo sangre de guerra en el talabarte. Y aquí se lo traducí porque ya a lo mejor me iban a preguntar y no iban a saber qué es. El talabarte es un cinturón de cuero donde se cuelga la espada que se pone aquí en la cintura, en los lomos. Por eso dice, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. Nomás que a veces los pensamos qué es esto, y estos son hombros. ¿Ok? En los zapatos, más bien en las sandalias que tenía en sus pies. Verso 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Ahora, David reconoce que su hijo es un hombre sabio. Harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Entonces el Seol no es el infierno. El Seol solamente es la tumba. ¿Ok? Porque yo he escuchado que a veces dicen que el Seol es el infierno. No, el Seol solamente es la tumba. Bendito sea Adonai. Sigue diciendo, mas a los hijos de Barzillai, el galadita, ¿qué les harás? Misericordia. Tienes que portarte misericordioso con ellos. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico y humano. Quien te haga misericordia a ti, hazle misericordia tú también. Y vamos a ver lo que dice, que sean de los convidados a tu mesa. ¿Por qué? Son gente misericordiosa. A veces sabe que nosotros queremos invitar al rico, al sinvergüenza, al que nos puede dar algo, pero no invitamos aunque sea un pobre, pero que sea recto, que sea misericordioso, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, trayéndole pan. Cuando él dice, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano, David va huyendo, va sin comida, va sin agua, y Barzillai le lleva pan, le lleva higos, le lleva vino para que vaya en el camino. Entonces lo recibió con misericordia. Dice, también tienes contigo a Simeí, el hijo de Gera. ¿Alguien se acuerda de Simeí? Que agarró piedras y las lanzó a David y le dijo, sanguinario, perverso, hijo de la malvada, Dios te ha dado el pago de todas tus maldades. Este Barzillai, dice, este Simeí, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, de Bahurí, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, ya después de que vio que David había vencido a Absalón y que venía regresando como rey. Entonces dice, él mismo me salió a recibir descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por el Eterno diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora, tú, dice, no lo absolverás. Pues como hombre sabio que eres y sabes cómo debes hacer con él, harás descender sus canas
con sangre al Seol. Y Salomón se la puso bien fácil. Mira, mira, mira. De esta ciudad no sales nunca. Aunque se muera tu pariente más cercano no salgas de aquí. El día que salgas. Y pasó algo por ahí que este hombre sale. Le dan aviso a Salomón. Le dijo, no te mandé diciendo que no salieras de la ciudad. Y ahí lo mató. De esa manera Salomón cumplió lo que le dijo a su padre. Amados hermanos, entonces aquí tenemos la historia. Y dice, termina así la porción de los profetas. Y durmió. La palabra de Dios toma la muerte de un hijo de Dios como dormir. Un hijo de Dios no se muere. ¿Por qué no morimos? Porque más bien todos vamos a despertar un día. Todos vamos a resucitar. Entonces, en la palabra de Dios, la muerte de alguien se toma como dormir. De la misma expresión dice Pablo, dice, por eso algunos duermen, ¿ok? Refiriendo a que ya no estaban vivos prácticamente. Y durmió David con sus padres, pero aclaro, también dicen que Dios es Dios de vivos. Cuando menciona a Abraham, ¿sí? Y dice que Dios es Dios de vivos porque menciona a Abraham como vivo. Entonces para Dios Abraham sigue estando vivo, bendito sea el Eterno. Entonces, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad, en la ciudad donde él estaba reinando, donde él vivía. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Capítulo 2, verso 12. Y se sentó Shelomo es pacífico, Salomón, en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. En esta porción de las escrituras, pónganme atención, va a ser poco lo que voy a enseñar. Nos encontramos con David el rey a punto de morir. Y a pesar de que fue un hombre de guerra que pudo haber muerto en la guerra, de tantos enemigos que enfrentó, más de un gigante, Goliat fue uno de todos los que enfrentó. Otro de ellos lo andaba matando a David, se lo quitó su primo. Entonces prácticamente su primo le ayudó a que no lo matara a otro gigante. Entonces pudo haber muerto, pero tuvo el privilegio de que, a pesar de que vio en riesgo su vida muchas veces, tuvo la bendición de estar consciente a la hora de morir. Y le permitió, al igual que Jacob, bendecir a su hijo y darle sus últimas recomendaciones. Prácticamente lo mismo que hace José. Tiene el privilegio de darle sus últimas recomendaciones a su hijo. Hijos, voy a morir, hagan esto, y los empieza a profetizar. Entonces vamos a ver nosotros en David, ¿cuáles son las recomendaciones que le da Salomón? ¿Para qué? Para que prospere todo lo que haga. Lo mismo que dijo Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca. ¿Para qué? Sino que me dirías de día y de noche mientras en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Entonces, la primera recomendación que da David: esforzarse y ser hombre. Es interesante considerar lo que hace David con su hijo Salomón. Le invita a que siga dos características, o le ordena que siga dos cosas que le corresponde a Salomón realizar. O sea, en otras palabras, lo bendijo, pero no le dijo, yo ya hice esto por ti. Le dije, tienes que hacer esto. ¿Cuáles son esas dos primeras cosas que le dijo que tenía que hacer? Una, esforzarse, y la otra, ¿seguro, Jonathan? ¿Cuáles son las dos cosas, Jonathan? Esforzarse y ser hombre. Entonces, esas son dos características que le corresponde a Salomón llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles esas dos recomendaciones son? La primera es la de esforzarse. Pero no nada más es ser esforzado, no nada más es poner empeño, no nada más es dedicarte a lo que vas a hacer. Procura lo que vas a hacer, ponle atención, ponle empeño a lo que vas a hacer. No dejes las cosas a medias, Una persona que deja las cosas a media, hijo, nunca lo vuelven a confiar en él. Nunca lo contratan para otro trabajo.
Nunca tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque todo lo deja a medias. Tiene 20 proyectos, pero a medias. Esa persona no puedes confiar en ella porque te va a venir, oh, mañana vengo a terminártelo. Ya no va a regresar. ¿Quién sabe cuánto regrese? Entonces, una de las cosas que tienes que hacer, Jonathan, es lo que vas a hacer, aunque sea poco, esfuérzate por terminarlo. Esfuérzate por acabarlo. Primera de Reyes, capítulo 2. No lo tengo aquí. El versículo 2 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Desde luego que la sabiduría de Salomón no bastaría para llevar a cabo la empresa de reinar en una nación como es Israel, sino que él debería poner de su parte para alcanzar el éxito. Una de ellas es: esfuérzate. Hermanos que son líderes de su hogar, esfuérzate para ser ese líder que tienes que ser. Hermanos que somos líderes de la congregación, esfuérzate para ser ese líder que tiene que ser. Nadie lo logra nada más sentado rascándose el ombligo. Nadie va a lograr nada, absolutamente nada así. Tienes que esforzarte por ser padre, por enseñar a tus hijos, por ayudar a tus hijos. Y la pregunta que te hago es: ¿cuánto tiempo tomas tú, varón, para leer la Biblia con tus hijos? Dime, ¿cuánto tiempo tomas con tu esposa? A lo mejor tomas mucho tiempo viendo televisión, pero ningún tiempo para lo que es verdaderamente importante. Eso es lo que Salomón le está recibiendo de instrucción. Esfuérzate, ¿en qué? En lo que verdaderamente es importante. Porque somos bien esforzados para otras cosas que a veces no son realmente importantes. Y queremos que nuestros hijos sigan un buen camino, que tengan una buena vida, pero no nos esforzamos por nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Amados hermanos, entonces David le está diciendo: esfuérzate, esfuérzate. Amados hermanos, ¿cuánta orientación necesitaba de Salomón? Mucha, mucha, mucha. Y necesitaba la Torah. Entonces le dice otra cosa: sé un hombre. Ser un hombre es cuando tienes que tomar determinación y defender tu hogar, hazlo. No dejes que tu esposa vaya a pedirle prestado al vecino. Si usted lo necesita, usted vaya y pídalo a usted. ¿Cuántas veces el hombre tiene esa costumbre? Ve y dile tú a fulano, ve y dile tú a mengano. ¿Sabe cuántos matrimonios se han destruido por eso? Porque la esposa anda por allá dando la cara en lugar del hombre. Entonces, ser hombre es: toma tú la responsabilidad. Ahora, si la mujer no tiene un esposo, pues tiene que afrontar las dos esferas de la vida, de mando y de enseñanza también. Pero mientras la esposa tenga a su esposo, es el hombre quien tiene que dar la cara por las cosas que se necesitan en el hogar. Yo lo he enseñado aquí, yo lo he dicho aquí, pero muchas de las veces nos sigue pasando por alto eso, hermanos. Es el hombre quien tiene la responsabilidad de dar la cara por los asuntos que incumben a la familia. Entonces, ¿cuáles son las dos primeras cosas que le pide David a Salomón, Jonathan? Una es esforzarse y la otra es ser un hombre. Aquí puse esta diapositiva, ¿por qué? Eso es ser un hombre. Cuando te toca la responsabilidad de hacer algo, hazlo. Eso es parte de ser un hombre, de ser responsable, de ser varonil. La segunda cosa que David le dice a su hijo: tienes que guardar los preceptos del Eterno. Entonces, aparte de las dos cosas que le pide a que Salomón haga, la garantía de que Salomón encontraría en su camino las cosas bien y que todo le saldría bien, dependería no de lo que David ya hizo. David ya conquistó, David ya estuvo delante de Dios, David ya compuso salmos, David ya adoró al rey, David ya le exaltó a Dios de la gloria. Ahora, ¿a quién le corresponde hacerlo? ¿Qué le decía yo hace rato, hijo? Deje de estar como viejo raquítico ahí, polillado. Póngase a alabar a Dios. Mire, hay gente que tiene 10, 15 años, 20 años, hermano, y están todos tiesos así como está la alabanza. No, yo ya alabé en mi momento, ya he alabado a Dios. Te corresponde a ti hacerlo, hijo. Tú tienes que buscar tu lugar en el reino. Tú tienes que buscar tu presencia en el reino. Tú tienes que buscar tu pedacito en el reino. ¿Cómo?
siendo un guerrero en la alabanza, siendo un guerrero en la búsqueda de Dios, porque todo te saldrá bien. Eso depende en la medida en que guardes las cosas del Eterno. Primera de Reyes 2:3, guarda los preceptos del Eterno tu Dios. Guarda lo que Dios ya dijo. La palabra hebrea de la cual se desprende guardar es la palabra shamar, y conlleva un cuidado de tener con otros algo, pero con el privilegio de estarlo observando. Por ejemplo, si usted fuera el guardia, le dieran el privilegio de estar cuidando el diamante más grande del mundo, más valioso. Usted tiene la responsabilidad de cuidarlo, pero no le puedes quitar la vista, más si hay gente por ahí. Usted no puede ser un guardia, aquí estoy cuidando y darle la espalda, no. Tienes que estar observando el diamante. Tienes que estarlo cuidando, porque en el momento en que tú lo descuidas, alguien puede llegar cleto. Entonces esa es la esencia de shamar. Cuídalo, pero está observando. Míralo. Es tu responsabilidad cuidarlo, pero tienes que observarlo. Entonces lo que David le está diciendo, guárdalos. No nada más es que hoy voy a comprar una Torah y la voy a poner allá. Aquí no se va a dañar, aquí va a estar bien, bien guardadita. Qué hermosa caja. Oh, aquí nadie me la va a dañar. No, no se trata de eso. Observa lo que dice ahí, vive lo que dice ahí, practica lo que dice ahí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando están en el monte, además creo que lo tengo, cuando está Moisés en la montaña y Dios le dice, baja porque ese pueblo ya se ha apartado de mi ley. Entonces ahí sucede algo hermoso. Entonces Moisés llega y les dice al pueblo, ojalá de verdad temieran al Eterno, para que hagan toda su ley, y entonces todo les tendría bien a ustedes y a sus hijos. Son 3 veces que encuentro ese mismo pasaje. Guarda los preceptos del Eterno, Jonathan. ¿Para qué? Para que todo te salga bien, para que todo te vaya bien. Entonces, amados hermanos, el tercer mandato de David a su hijo Salomón es andar en los caminos del Eterno. Tal vez aquí es donde nos vamos a tener un poquito más. De muy poco serviría guardar los preceptos del Eterno si ellos no se ponen en práctica. Honra a tu padre y a tu madre. ¿De qué sirve que te lo sepas de memoria si cuando ves a tu padre ni siquiera lo saludas? Honra a tu padre y a tu madre si cuando lo ves no le das un vaso con agua. Si cuando lo ves, papá, siéntate, toma tu lugar. ¿Saben que mis hijos saben que no deben sentarse en mi lugar? Porque yo tengo que enseñarles la manera de honrar. Entonces, ve que de nada sirve saber el mandato sin cumplirlo. De nada sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. Por lo que David le recomienda entonces a su hijo que camine por esos caminos que el Eterno ha demarcado como su voluntad, andando en sus caminos. Desde luego que los caminos del Eterno son los que Él ha marcado, no los que marca el pastor José Martínez. Hermano, ahora te tienes que peinar con el chongo para el lado derecho. Ese no es palabra de Adonai. Entonces, ¿cuál es el camino? El que Dios ya marcó. No el que yo te quiera marcar, el que Dios ha marcado. ¿A dónde? En su palabra. Y desde luego nunca está sujeto a lo que Dios dijo a nuestra interpretación, sino que esos caminos deben estar acompañados por los valores del Eterno. En otras palabras, lo que Dios dijo que hagas, eso haz. Entonces, ¿pero cuál es el camino? ¿Cómo conozco el camino? ¿De qué camino me habla, Señor? Vamos a ver dos versiones del mismo pasaje. Aquí está hablando Jeremías, en el capítulo 6 y verso 16 dice, el Señor dice a su pueblo, esta es la versión Dios habla hoy, la versión católica, para que me entiendan. El Señor dice a su pueblo, paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos dónde está el mejor camino. Seguidlo y encontraréis. ¿Pero qué dijo el pueblo? Pero ellos dicen, no queremos seguirlo.
Mira, esto es lo que dice Dios. No, 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 no. Mi pastor dice esto, mi apóstol dice esto, mi profeta dijo esto. Dios dice, párate en el camino. En otras palabras, detente. ¿Qué dice? Detente. Se dice, parados en los caminos antiguos. Detente un momento, dice una versión. ¿Para qué? Si no haces un alto en tu vida, sigues, corre y corre y corre. ¿Quién de ustedes se ha pasado, por ejemplo, un día una salida? Y sigue, corre, 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 corre. Ya corrió una hora y sigue todavía corriendo. La salida no te va a esperar más adelante. ¡Párate! Y date la vuelta. Eso es lo que está, esa es la idea que implica. Párate un momento, deja de correr y correr en la religión, deja de correr y correr en tu iglesia. Detente un momento, párate a ver cuál es la senda correcta. Mientras no lo hagas, vas a seguir, corre y corre y corre, corre, corre. Yo no sé si usted un día se ha montado en un caballo de esos que nunca se quiere parar, pues aunque tenga freno y corre y corre y el caballo ya casi le revienta la panza y sigue, corre y tú bien agarrado porque... No te quieres caer. Me pasó una ocasión y en Jaltianguis. Y una vez por andar montando becerros, siempre lo amarrábamos con un lazo. Me lo soltaron, se le soltó, no sé qué pasó. Cuando me di cuenta, ya iban de la nopalera, hermanos, y hay nopales y espinas y toda la cosa por hacerle al montador. Pero el becerro no se iba a detener para que yo me bajara, así que me tuve que aventar. Ahí como iba corriendo y cuando vi que este seguía, me tuve que aventar a donde cayera. Era la única manera de pararme de lo que yo estaba haciendo. Amados hermanos, entonces, ahora la palabra de Dios, la palabra de Dios para todos. Esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, busquen. O sea que todos hablan de un solo camino, de un buen camino, y sigan por él. Así encontrarán descanso para su alma. Pero ustedes han dicho, no queremos seguir El buen camino. Entonces, ¿cuál será el buen camino, hermanos? Si desciframos esto, nos vamos. Vamos a que dejemos que la palabra nos hable desde Génesis. Génesis capítulo 18, verso 19, está Dios hablando prácticamente con él mismo, pero le está hablando a Abraham. Cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios dice esto. Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y dice, no se lo voy a encubrir. ¿Por qué? Porque yo sé que él mandará ¿a quién? A sus hijos y a su casa después de sí. Ahora, ¿por qué le va a decir a Abraham lo que Dios va a hacer? Alguien me puede decir, ¿por qué Dios le va a comunicar a Abraham? Voy a hacer esto con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Ok, de antemano Abraham tuvo que haber preguntado al Señor, ¿y por qué nos vas a destruir? ¿Qué mal hicieron, no? ¿Qué han hecho? ¿Por qué tú te portas de esa manera, Señor, así? Entonces yo tuve que haber dicho, mira, por esto y por esto y por este pecado los voy a destruir. Por esto los voy a acabar. Entonces, eso es lo que Abraham le va a decir a sus hijos, no hagan eso, porque Dios los va a destruir. Entonces, ahora entendemos, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno. ¿Cuál es el camino de Adonai? Contrario a lo que hizo Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es? Este es el camino de Adonai, Jonathan, ponga atención. Haciendo y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham la promesa que le dio. ¿Ve cómo las promesas de Dios tienen una condición, hermanos? La promesa que Dios me dio acerca de ti, hijo mío, tiene una condición: que yo te enseñe el camino y que tú también camines por él. De otra manera, serás otro cholo más, otro pandillero más, otro que estará en la prisión, hijo. Otro ciudadano americano que vive de las estampillas, que vive del güero Félix, porque no quiere trabajar, mijo. Y yo a veces entiendo que hay necesidad. No te preocupes por eso. Dios sabe que lo necesitas, hermano. No, olvídate de eso. Yo lo que le intento explicar a mi hijo es que tiene que trabajar. ¿Me entendió? No estoy criticando si usted le ayuda. Qué bueno que le ayudan. Yo también quisiera que me ayudaran. Pero bendito sea el Eterno. Entonces mi hijo tiene que esforzarse por servir a Dios y caminar en el camino del Eterno. Éxodo 20, 18. Aquí está hablando Yetro con su yerno. Le está diciendo Moisés, tú no puedes llevar toda la carga. Tienes que hacer algo para que las cosas funcionen mejor. ¿Qué le dice Yetro?
Enseña a los ancianos que van, a líderes. Hermanos líderes, ¿cómo quisiera tener un buen estudio con ustedes los domingos? Para enseñarles mientras tenga vida. Porque enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales ¿qué cosa? Por donde deben andar y lo que han de hacer. Porque cuando no puedan venir a mí, que me vean ahí todo débil en la cama, van a ir con uno de ustedes. ¿Qué consejo le vas a dar? Ah, pues yo creo que así. No, no es yo creo. No es yo pienso. Yo me imagino, es como dijo Adonai. Gracias al Eterno, cada vez que usted me ha preguntado algo, me he esforzado por decirle lo que dice la Biblia, no lo que yo creo. Aleluya. Gracias a Dios, Dios puso eso en mi corazón. Desde cuando yo empecé a ir a una iglesia, buscar que la Biblia tiene. Le decían, me dice mi esposa, murió uno en Israel. Le digo, mija, pues mueren todos los días, entonces, no nomás uno. Dice, no, pero este murió por la nieve. ¿Qué le pasó? Le digo. Se subió al techo de su casa, creo que arreglando la luz, se cayó de 15 pies y murió. Pasó en las noticias, ahora está nevando en Israel. Ya no oren por lluvia, ya no oren. Ahora oren para que ya no caiga nada de eso. ¿Ok? Entonces, le dije a mi esposa, solamente hay dos cosas. O era malo y Dios se lo llevó, o era bueno y Dios se lo llevó. Dice, ay, José. Digo, pues, dice la Biblia que el justo es quitado. Es llevado, o sea, muere, para que me entienda, para que no siga viviendo en la injusticia. Para que ya no siga sufriendo. Dice, ¿dónde dice eso? Le digo, dice Isaías. Dice el capítulo 59, versículo 1. Muere el justo y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Por eso entonces cuando tú te preguntas, ¿por qué mi papá murió si era bueno? Dios se lo llevó para que no siguiera sufriendo, para que no siga viendo la aflicción que hay en este mundo. No porque Dios no lo amaba. Ahora entiende lo que dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, enseñan las ordenanzas. Todo lo que quiero decir, todo lo que intento decir, lo busco en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, aquí vamos a poner... Ah, no, tengo otro. Aquí, mire, aquí. Capítulo 32 de Éxodo. Dice, le está hablando el Eterno a Moisés, está en el monte y le dice, aquí está algo bien importante, pronto se han apartado ¿de qué? Ahora, ¿cuál es el camino para Dios, hijos? Yo por eso estoy hablando, aquí donde voy a tener un poquito, pero ya está casi termino. Terminando esto, termino pronto. ¿Cuál es el camino para Dios? Explíquemelo de otra manera, que un niño lo pueda entender, que alguien más, o sea, caminar es su palabra, sí, pero ¿qué hago para andar en ese camino? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo me lo saboreo? ¿Cómo le hago? A ver, explíqueme, por favor. Obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos, eso sería andar en el camino de Dios para usted, hermano. Y vivirlos hacerlos. ¿Estaríamos de acuerdo en que en términos generales eso sería andar en el camino de Dios, conocerlos y hacerlos? Vivir y hacer justicia. Prácticamente sí. ¿Ok? Entonces dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y no hablaba del camino, ellos van en el desierto caminando, pero Dios no hablaba del camino que llevaba a Canaán. Él hablaba de su instrucción, de su Torah, de su enseñanza. Ahora entienden cuando Yeshua Jesús dice, yo soy el camino. Él no estaba hablando de que yo soy la vergena celestial para que subas. Yo soy la manera correcta de interpretar la Biblia. Haz lo que yo hago y tienes la vida eterna. Y eso es todo lo que él estaba diciendo. Tanto que se ha hablado de ese pasaje y a veces no lo hemos entendido bien. Entonces dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Vean lo que hicieron, contrario a lo que Dios dijo. Dios dijo, no te harás ningún Dios ajeno, no te harás ninguna imagen. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Se han hecho? De fundición. Y lo han, y le han ofrecido, y han dicho, Israel, ¿estos son tus dioses? O sea, no nomás hicieron un becerro, lo adoraron, le ofrecieron ofrendas. Y todavía dicen, este es el que te sacó de Egipto, este es el que te sanó, este es el que te hizo bien. Dice Dios, bendeciente porque. Es más, le dice, apártate
los voy a matar y de ti hago un pueblo nuevo. Entonces es cuando Moisés le dice, Señor, bórrame de tu libro, mejor. ¿Ok? Deuteronomio 5:33. Aquí ya vamos viendo cuál es el camino para Dios. ¿Mucho se habla del camino? ¿Sí? Y ahora alguien me podía conectar. ¿Por qué a los discípulos de Jesús les dijeron la secta del camino? ¿Por qué? ¿Por qué? Que andaban en camino. Porque andaban en ese camino quien les había marcado su rabí. Ahora, Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que el Eterno, vuestro Dios, os ha mostrado. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Eterno que vivas este camino, Jonathan? Nomás dilo más fuerte, amigo, como cuando tomas chocomil. Para que viváis y os vaya bien y tengamos largos días en la tierra Que has de poseer. ¿Ok? Terminamos con estos dos. Deuteronomio 11:28. Del versículo 1 en adelante acaba de decir las bendiciones. Pero luego voltea la tortilla al Eterno y dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y os apartares Camino que Dios ordena hoy. para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, muchas bendiciones hay para ti. Hay muchas promesas que Dios me ha dado para ti, amigo. Para ti, hija mía. Dios me ha dado muchas promesas. No por profetas que me quieren tener bien, sino que me lo ha confirmado en diferentes lugares donde he ido. Me ha dado promesas para mis hijos. Pero hay una condición: no se aparten del Eterno. Deuteronomio capítulo 31, verso 29. Y con esto termina su vida Moisés. Véanlo. Y con esto quiero hacerles hincapié a ustedes. Hermano Alex, Emilio, Beto, los hago responsables de la congregación el día que yo no esté. Y le van a dar cuentas al Eterno a ustedes por todo lo que hagan, sépanlo, bueno o malo. Aleluya. Le van a dar cuentas al Eterno. ¿Qué dice Moisés para terminar su vida? Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente, ¿qué dice? Os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Ese es todo el temor de un padre, que cuando muera, sus hijos hagan lo malo. Ese es todo el temor. Yo no sé si usted como padre tenga ese temor. Yo lo tengo. Que ya cuando yo no esté aquí, mis hijos ya no vayan a la congregación. Que mis hijos los vea ahora en el vicio. Que mis hijos ahora anden en la droga. Que mis hijos anden ahora de asesinos. Es un temor que hay en mi vida. Que mis hijas se vuelvan unas mujeres que vendan su cuerpo. Yo sé exactamente, don Agustín. Esperemos que eso no sea así y oremos para que nuestros hijos vivan el buen camino. Amén. Dice Moisés, yo sé que se van a corromper y se van a apartar del camino que yo les he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos. Ahora, vino lo que el Eterno dijo: los esparciré, los llevaré a otra tierra, otro será la cabeza por ti, y tú en lugar de ser cabeza vas a ser cola. ¿Se cumplió todo eso? Sí. Así es, amados hermanos. Guardar. El número cuarto, la cuarta ordenanza que da David a su hijo es: guarda. Ya entendimos lo que es el camino, ¿verdad? Ya nos quedó claro. Entonces, otra ordenanza que le da David a su hijo Salomón es, y es para ti, mi hijo Jonathan: guarda los estatutos, los mandamientos, los decretos y testimonios del Eterno. Y esa voluntad precisamente se encuentra a través de las diversas partes. Estas son las partes en que se compone la Torah.
hay mandamientos, hay preceptos, hay decretos, hay testimonios, hay estatutos, mandamientos, decretos, testimonios también. Entonces, estas son las partes que componen la Torah. Y vamos a ver cómo dice el versículo 3. Y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Hijo, algo que te tiene que importar es, preocúpate por descubrir cuáles son los mandamientos del Eterno. Los estatutos, los decretos, los testimonios. Preocúpate. Porque si no los conoces, no los vas a poder vivir. Ahora entiende por qué nuestros hijos a veces no pueden vivir. Y vive bien, pero no le has enseñado. Y ahí está el problema. Yo quisiera pedirles en el amor de Dios, padres, madres, toma un tiempo. No te cuesta nada, 15 minutos a cada tercer día, leer un poco la palabra con tus hijos. Si tu esposo no le importa, hazlo tú, madre. ¿Se acuerdan de Timoteo? Pablo dice que tú has sabido las sagradas escrituras desde niño. Acuérdate de quién has aprendido. De tu abuela y de tu madre. Tal vez su padre, como era griego, no le importaba enseñar las cosas de la madre. Pero ahí estaba una madre que le importaba. Ahí estaba una abuela que le importaba. Yo les recomiendo lo mismo, madres, esposas. ¿Sabe que yo estoy viendo la serie de... me enoja, pero está bien impactante la serie de José, una nueva serie que acaba de salir, o que yo acabo de descubrir. Está excelente. Y mis hijos la quieren ver. ¿Son como cuántas partes, hermana Dalia? Bueno, ahí están en partes, pero tarda como sus 3 horas, yo creo. Yo creo que sí. Entonces, mis hijos la quieren ver. Y pon la otra, pon la otra. No. Primero hay que leer la Torah. Primero es lo más importante. La vida de José es importante, pero primero es la palabra de Dios. Después de que la leamos un rato, vemos una parte. Porque si no, poco a poco nos vamos a acostumbrar nada más a ver, hacer esto, y dejamos de lado lo más importante, amados hermanos. Yo no estoy criticando que usted vea la tele, véala. Si usted quiere, si eso te trae paz, véala. Pero no te olvides de lo importante. Mire, con todas las herramientas que estoy teniendo, ya usted no puede decir que estoy poniendo, usted no puede decir no tengo, no puedo, no sé cómo. Tengo muchas herramientas para ver, oír la Biblia, amados hermanos. Bendito sea el Eterno. Entonces, una cosa es, la cuarta observación que le hace David a Salomón es: guarda los estatutos, guarda los mandamientos. David es el padre que ama a su hijo, por eso le dice: hijo, porque te amo, camina en la palabra de Dios. Yo ya lo hice, me desvié y me fue mal. Tus hermanos se rebelaron contra mí. ¿Usted cree que no le dijo todo eso a Salomón? Entonces tú no cometas el mismo error que yo cometí, lo que le estaba diciendo hoy. Junior a su hijo, que no se aparte, que no sea como lo que él vivió. Entonces, como sabe que Salomón va a ser el sucesor en el trono de Israel, le trata de transmitir esos caminos que David espera que Salomón camine, que deberán estar en el marco de la voluntad del Eterno. Esa voluntad precisamente se encuentra a través de las diversas partes de la Biblia: preceptos, mandamientos, estatutos, decretos. Estatutos es la palabra hebrea hukim. Mandamientos es la palabra hebrea misbot. Decretos son los mishpatim. Tenemos los testimonios, que son los edud. Por ejemplo, una cosa de guardar los edud sería esta: que usted use sus tzitzit, que usted use sus... Esta es una manera de guardar los edud. Y no lo cargo por fuera. Ya le dije por qué: porque no tengo que andarle mostrando a nadie en lo que soy. Puedo traerlos por dentro porque el mandamiento es para mí. Esa es una manera de vivir en los edud. Entonces todo esto, junto con los mishmeret, que son los preceptos, forman las partes en que se divide la Biblia, la Torah. Y esas partes, si las conocemos, nos garantizan una cosa bien importante: tendrás prosperidad en todo lo que hagas. Desde luego que Salomón tendría su sabiduría a partir de conocer todo esto de la palabra de Dios. ¿Cómo juzgaría?
conociendo la palabra de Dios. De otra manera no puedes hacer un justo juicio, amados hermanos. Bendito es el Rey de la Gloria. Entonces te le dice, pero le dice ¿cómo? Hay muchas normas, Salomón. Hay muchas leyes ya que están habiendo, pero tú ¿cómo lo vas a hacer? Haciendo la voluntad del Eterno hallaremos prosperidad. ¿Pero cómo? De la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces la Torah tiene mucho que enseñarnos, y esta es la última, y me parece que la quinta parte de lo que estamos viendo de David. El último mandamiento que dice, haciendo la voluntad del Eterno. ¿Qué vamos a hacer? Hallaremos prosperidad. Y aquí le dice, ¿para qué vas a guardar los estatutos? ¿Para qué vas a guardar los mandamientos? ¿Para qué vas a guardar los preceptos? ¿Para qué? Para que prosperes En todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cuando uno tiene hijos, una de las mayores preocupaciones en su futuro es ¿qué pasará con ellos? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Y nos preocupamos, voy a guardar dinero, voy a comprar esto para dejarle algo a mi hijo, a mi hija. Mira, mira. En realidad esa preocupación se debería de ir de tu vida. Si nos concientizamos en que para que tengan garantía de éxito tus hijos en esta vida, solo les basta conocer la voluntad del Eterno y caminar en ella y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque Dios dijo, esta es una promesa segura. Si tú y tus hijos andan en mis mandamientos, todo les va a salir bien. Tú no tienes que preocuparte por dejar una gran cuenta en el banco. Tú no tienes que preocuparte por comprarles un seguro de vida. Ahora, si tú les enseñas los mandamientos de Adonai, Dios dice, todo les va a salir bien. Y claro, pero claro, si puedes guardar algo, no te lo gastes, no seas gástalo, déjalo. Déjale una herencia a tus hijos. Les puede servir el día de mañana. Ya que haciendo así el mismo Eterno promete que absolutamente todo va a salir bien. Pregunta, ¿quieres que todo le salga bien a tus hijos? ¿Quieres quitarte ese estrés que provoca? ¿Qué va a hacer de mis hijos el día de mañana? Si deseas que todo lo que tus hijos hagan prospere, como ya lo hemos visto, existe un camino infalible, que no puede fallar, eso es infalible. Y ese camino es caminar, ¿en dónde? ¿En cuál? ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, bro? Entonces, en la Torah encontramos la voluntad del Eterno. Y si bien es cierto, la Torah nos asegura bienestar, también es cierto que en la medida que le demos la espalda a la palabra de Dios, nosotros mismos vamos haciendo que esas promesas que Dios nos dio se vayan disipando. Oye eso, hijo. Tienes muchas promesas de parte de Dios, pero esas promesas se van a ir alejando de ti en la medida en que tú te vayas alejando de la Torah. Entre más te alejes de la palabra de Dios, más lejos estarán las promesas que Dios ha dado acerca de ti. Pero si en verdad deseamos tener éxito en todos los aspectos de nuestra vida, entonces aprendamos la Torah, vamos a ponerla en práctica y vamos a pedir al Eterno que sus palabras sean efectivas en nosotros y en nuestros hijos. Pregunta, y ya termino, con esto termino. ¿Cómo le demuestras tu amor al Eterno? A ver, yo te amo, Dios, yo te amo, Señor. ¿Cómo le demuestras tu amor a tu papá? ¿Tú amas a tu papá? Oh, yo lo quiero, doy mi vida por él. Pedro dijo que daba su vida por Yeshua y la misma noche lo estaba negando. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? ¿Lo dijo la hermana? ¿Lo repite, por favor? Guardando su voluntad. ¿Qué tanto le amas? Bueno, eso depende que tanto conozca su palabra. Hay gente que nomás conoce 2, 3 versículos, pues eso le puede amar poquito. Entre más le conozcas, más lo amas. ¿Sabe que uno cuando se casa, la chica de mis sueños, el príncipe azul, no lo conoces, no lo amas, es pura emoción lo que tienes, pura vista, nada más. ¿Sabes cuándo lo amas realmente? Cuando pasa el tiempo y ves que le huele el sobaco y todo eso, pero aún así aprendes a amarle. Eso es amor. Se lo he dicho a mi esposa estos últimos 10 veces, entre más tiempo estoy con ustedes, más he aprendido a amarte. He aprendido a amarte más. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque la he conocido más. Entonces, entre más conozcas a Dios, más lo vas a amar. Miren, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, pero la ley es un yugo pesado. Lo que dicen los pastores que la ley es un yugo de maldición y que esto y que el otro. ¿Qué dice Juan? Los mandamientos no son pesados. ¿A quién le vas a creer, predicador siglo XXI o a Juan, apóstol amado que se recuesta en el pecho de Jesús? ¿A quién le vas a creer? Vamos a orar, por favor, en esta hora. Bendito Padre de la gloria. Gracias, Señor, mi Rey. Papito lindo. A toda la congregación les dejo estas instrucciones, papito. A mi hijo Jonathan. A mi hijo le dejo esta recomendación. Inclines hoy tu oído Papito hacia lindo, mí. te ruego, Señor, que uses esta palabra que he predicado hoy, Señor, para hablar a los corazones. Necesitado hoy estoy de ti. Vengo a tu presencia. Que uses esta palabra, Abba, para hablar al corazón de mi hijo. Y que cuando yo no esté mañana, esta enseñanza pueda ser el testimonio, el recuerdo de lo que yo quiero para él, Señor, y de las instrucciones que yo le dejo como padre, a él y a cada uno de mis hermanos de la congregación, a los cuales Dios me ha puesto a cuidar. Cúbreme con tu manto, Señor. Cúbreme, Señor, necesito de ti. Este pueblo necesita de ti. Cúbreme, Señor. Ayúdame a ser esforzado, ser hombre y tomar un tiempo para enseñarles la palabra a mis hijos, Señor. Cúbreme, Señor. Oh, Padre eterno, aquí está este testimonio vivo, dejándoselo a mi hijo Jonathan, Señor, a mi hija Lana, a mi hija Zaret, Con el manto de a misericordia mi hija Shirley, Señor. venimos ante ti, Señor. Hoy venimos ante ti, oh Dios, para decirte que nunca se nos olvide que debemos de caminar en tus mandamientos, Señor. Que nunca se nos olvide que tú le has dado vida para predicar este mensaje, Señor. Y que toda la gloria y que toda la honra es para ti, Señor. Quiero decirte, Padre, estoy libre de la sangre de esta congregación, de ser predicado el consejo de tu palabra. Pero hasta el último día de mi vida, permíteme seguirles enseñando, Señor. Permíteme seguir instruyéndoles en tu palabra, Señor. Jonathan, esta es mi voluntad, hijo, este es mi deseo. Que camines en la palabra de Dios. Líderes, este es mi deseo, hermanos. Hermanas, este es mi deseo, que le enseñen la palabra a sus hijos. Ese es mi deseo para ustedes, hermanas. Ese es mi deseo para ustedes, padres. Bendito Dios. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, eterno Dios.
Cúbreme, Señor, con tu presencia. Cúbreme con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Gracias, Señor. Sí, oh Dios, te necesito. Sí, oh Padre, extiende tu talento sobre mi vida. Extiende tu talento sobre mi vida. Gracias. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a confiar en tu presencia. Gracias.